segundo libro de Samuel, capítulo 6. Este es uno de los capítulos de la Biblia que me fascinan. Me acuerdo hace muchos años que leí este pasaje, lo estudiamos y para mí fue una gran revelación porque es una historia de 3 personas de las cuales nosotros podemos aprender el día de hoy. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 1, dice así: entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Y nos vamos a detener ahí, porque necesitamos tener un poquito de contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? David ya es rey, ya está declarado rey, David ya está gobernando, pero lo primero que quiere hacer es traer el arca del pacto, el arca de Dios. Y quizá tú no sepas qué es el arca de Dios, pero el arca de Dios es el símbolo de la presencia de Dios. O sea, cuando nosotros estemos leyendo y hablemos acerca del arca, del pacto, del arca de Dios, estamos hablando literalmente de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esta era una caja de 1.12 metros de lo largo, y si no me equivoco era 67 de ancho y 67 de alto. Y este cajón Dios lo había pedido a su pueblo para que fuera construido, para que él pudiera llegar a ese lugar. Y sobre ese lugar iban a rociar la sangre de los sacrificios para que pudiera haber perdón de los pecados del pueblo. Y era donde la presencia de Dios llegaba. Y Dios había pedido que se hiciera con madera de acacia, una madera sólida, resistente, y era recubierta de oro por dentro y por fuera. Y esta tapa, tenía una tapa con 2 querubines y con sus, de hecho creo que hay una foto ahí, si me la pueden poner. Están los querubines y estos querubines están viendo el uno al otro. Y esta es una representación más o menos. Y depositaban la sangre en medio de los 2 querubines. Y ahí era el propiciatorio. Era donde todo pecado iba a ser limpiado por la sangre de los sacrificios. Y el pueblo de Israel cuidaba esta caja y la llevaba para todos lados. Iban con ellos porque la presencia de Dios estaba en esa caja. Y cuando nosotros leemos que David viene y va a llevar el arca, o va a ir por el arca de Dios, es porque el pueblo hace muchos años, más o menos quizá unos entre 100 años aproximadamente, la habían perdido. Y la habían perdido porque decidieron llevar el arca en una de sus peleas y la empezaron a usar como amuleto. Es que el arca es la que nos va a dar la victoria. Es que el arca, con esto la vamos a armar. Y en lugar de estar buscando el arca de Dios para que Dios bajara y para que estuviera con ellos, ellos empezaron a usarla a ver si Dios nos va a dar esta victoria, a ver si Dios va a estar con nosotros. Y Dios literalmente deja que los filisteos les ganen a los israelitas y capturen el arca. Dios deja y prefiere que su presencia no esté con el pueblo para que ellos dejen de estar pensando que lo pueden ocupar como un amuleto. Y la historia nos dice que el arca de Dios, los filisteos llegaron y lo metieron donde estaban sus dioses, y literal Dios hizo catástrofes, enfermedades para los filisteos. Dagón termina despedazado. Todo eso lo leímos en Primera de Samuel hace unos meses. Y entonces los filisteos dicen: pónganlo en un carro y llévensela. Y termina en casa de Abinadab, un levita.
Y el arca había pasado aproximadamente 70 años en casa de Abinadab. Y viene David y dice, para nosotros, para el pueblo de Israel, es importante la presencia de Dios. Y necesitamos la adoración. Y necesitamos que Dios esté en medio de nosotros. Y David quería llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Entonces, cuando empezamos a leer, nos estamos dando cuenta que el arca de Dios ya no había estado en el contexto del pueblo de Israel. Muchos quizás ni conocían o tenían recuerdos vagos de qué se trataba el arca, de qué se trataba literalmente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y David ahora tiene este celo: no puedo comenzar a reinar y a gobernar sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esta arca era el punto de encuentro, era donde la gente podía encontrar el perdón, podía encontrar a Dios. Y simplemente con esto para nosotros debe ser algo donde nos podemos preguntar: ¿qué es la presencia de Dios para mi vida? Estoy buscando la presencia de Dios en mi vida. Estoy yo direccionando mi vida hacia su presencia. ¿Qué es lo que estoy buscando? Ahora, cuando David quiere hacer todo esto, vemos que comete un gran error. Y es de las tres cosas que vamos a aprender en esta mañana. Porque qué increíble es cuando podemos aprender de los errores de otros y no por nuestros propios errores. Así que dice el verso 3: así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca, y David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. David quería restaurar el centro espiritual de la nación, no solo el político, sino el espiritual. Pero en el momento en que nosotros leemos que en el verso 3 que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva, ahí comenzó un gran error. ¿Cuál fue este error? Pues que Dios había dado instrucciones precisas de cómo el arca debía ser transportada y quiénes la debían de transportar y cómo debían de hacerlo. Y quiero que lo leamos y que lo veamos, porque para mí en este punto David estaba haciendo algo, tenía una muy buena intención, estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo algo que realmente era correcto y bueno, pero de la manera incorrecta. David estaba haciendo algo bueno de la manera incorrecta. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a aprender. Porque muchas veces nosotros queremos buscar las cosas de Dios, pero de maneras incorrectas. De maneras como nosotros pensamos que debe de ser y no como Dios quiere que la hagamos. Deuteronomio capítulo 10, verso 8. Dice así: en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de ¿qué? De llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Dice, esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Entonces, ¿a quiénes había designado el Señor para cargar el arca del pacto? A los de la tribu de Leví.
Números 4:15. Dice, el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues ¿qué? Pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Y Éxodo 25, verso 13 al 15. Dice, haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Ahí vemos que Dios había dicho quiénes debían de transportar el arca. Había dicho que si alguien tocaba estos utensilios, las cosas sagradas de Dios, la gente moriría, incluso ellos mismos, los levitas. Y dice cómo lo tenían que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que vemos en el versículo 3 que David, un hombre que está buscando poner la presencia de Dios, traer la presencia de Dios otra vez a su pueblo, hace algo que va totalmente en contra de cómo Dios lo había designado? David no consulta a Dios, no revisa en su palabra, solo hizo lo que parecía más fácil.